Imagina por un momento una fábrica tan grande que parece una ciudad cubierta por un techo de metal, un lugar donde miles de máquinas rugen al mismo tiempo, donde el aire vibra con el sonido de motores, cuchillas, extrusoras, hornos y cintas transportadoras, y donde toneladas de plástico se transforman en silencio en el símbolo más poderoso de la temporada navideña. El árbol de Navidad artificial que millones de familias colocan en sus salas sin imaginar que nació en un lugar tan extremo como este. Aquí no hay bosques, no hay nieve, no hay pinos reales moviéndose con el viento, solo montañas de plástico crudo esperando convertirse en algo que imite la vida sin estar vivo, un producto que no respira, no tiene raíces y nunca estuvo cerca de un bosque, pero que aún así define la forma en que celebramos cada diciembre sin excepción. Y la pregunta es enorme: ¿cómo demonios se fabrica algo tan grande, tan perfecto, tan detallado y tan parecido a un árbol real, pero reproducido por millones y millones cada año con precisión quirúrgica? La respuesta no está en la magia navideña, sino en un sistema industrial diseñado para fabricar naturaleza falsa a escala continental. Todo comienza con un material que parece insignificante pero mueve al mundo moderno: PVC, cloruro de polivinilo, un plástico ligero, flexible, económico, moldeable y capaz de adoptar cualquier forma sin perder color ni resistencia, un material que sirve para cables, tuberías, juguetes, mangueras, recubrimientos eléctricos y, sorprendentemente, para las hojas eternas de los árboles navideños. Los camiones llegan a la fábrica cargados con sacos enormes llenos de pellets de PVC, pequeños granos que parecen arroz sólido y que tienen el potencial de convertirse en millones de agujas verdes. Los sacos se vacían en tolvas gigantes y desde ahí los pellets viajan a través de tuberías metálicas hasta la máquina principal, la extrusora, una bestia industrial que funciona como el corazón incansable de la producción. Dentro de la extrusora, el PVC se calienta a más de 180 grados hasta convertirse en una masa viscosa que fluye como lava verde, una mezcla intensa que recibe pigmentos concentrados para alcanzar ese tono navideño perfecto capaz de resistir años de uce, golpes, polvo y luz sin perder brillo, y mientras esta mezcla avanza, un tornillo metálico gigantesco la empuja hacia una salida muy estrecha que le da forma de lámina. La lámina de PVC caliente sale como una cinta flexible y brillante, casi suave al tacto, tan caliente que podría doblarse con los dedos, pero rápidamente pasa por rodillos de enfriamiento que la endurecen, la enderezan y la dejan lista para su siguiente transformación, una transformación que la convertirá en las hojas del árbol. Y aquí entra una máquina impresionante, una hiladora de cuchillas extremadamente finas que corta la lámina en cientos de tiras largas y delgadísimas que parecen cabello verde o pasto sintético, y es justo en este momento cuando lo que era un simple plástico plano empieza a parecerse vagamente al follaje de un pino verdadero. Estas tiras recién nacidas caen en otra sección donde un alambre metálico flexible avanza con precisión. Ambas cosas se unen, el alambre al centro, las tiras alrededor, y una máquina que rota rápidamente los enrolla juntos hasta formar una especie de serpiente peluda de color verde, una manguera llena de agujas sintéticas que será la base de todas las ramas del árbol. La serpiente verde avanza varios metros, casi interminable, mientras la máquina produce cientos y cientos de metros de este material sin detenerse, un proceso continuo que parece una impresora industrial generando naturaleza sin vida. Cuando la serpiente alcanza cierta longitud, cuchillas automáticas la cortan en segmentos calculados con precisión, creando las primeras ramas individuales. Cada uno de esos segmentos está cubierto por cientos de agujas sintéticas que apuntan en muchas direcciones, y aquí entran los inspectores humanos, que revisan textura, densidad, suavidad, cantidad de hojas, color, rigidez y grosor, descartando cualquier pieza que no cumpla con los estándares perfectos que debe tener un árbol capaz de convencer al ojo humano. Pero un árbol no es solo un conjunto de ramas, es una estructura con niveles, jerarquía y proporciones exactas, así que las máquinas crean decenas de tamaños diferentes, desde pequeñas ramitas de apenas 10 centímetros hasta gigantes ramas de 80 centímetros que formarán la base. Todo esto mientras en otras líneas se fabrican otras variantes, ramas más oscuras, ramas más claras, ramas con reflejos metálicos, ramas con puntas blancas, ramas premoldeadas para soportar luces y ramas más rígidas para sostener adornos pesados. Mientras las ramas se acumulan por miles, otro proceso ocurre en paralelo, la creación del tronco. Este tronco no es de madera sino de acero o aluminio, un tubo robusto que tiene soldadas pequeñas perforaciones y conectores que determinarán exactamente dónde irá cada rama, como un esqueleto perfectamente diseñado para sostener todo el volumen del árbol. Los troncos pasan por estaciones de soldadura automática donde brazos robóticos agregan soportes, tornillos y broches metálicos que permitirán que el árbol se pueda desmontar y montar año tras año sin romperse. Es ingeniería pura disfrazada de decoración navideña. Luego llega una etapa completamente manual, el ensamble. Decenas de trabajadores toman las ramas y las insertan una por una en el tronco.
Las ramas más largas van abajo, las medianas al centro, las delgadas arriba, formando capas que poco a poco crean la silueta piramidal clásica de un pino. Si lo vieras desde arriba, parecería que la fábrica está construyendo cientos de paraguas verdes gigantes al mismo tiempo. Pero aún no se ve como un árbol real. Las ramas están comprimidas, aplastadas, rígidas. Aquí ocurre una de las partes más importantes de todo el proceso, el fluffing. Cada trabajador abre las ramas con las manos, levantando y separando las agujas, dándole volumen, aire y naturalidad. Este proceso convierte un montón de plástico comprimido en un árbol que de verdad parece un árbol. Después llega otra etapa secreta que las fábricas raramente muestran, el flocado. Aquí rocían un adhesivo especial sobre las ramas y luego disparan millones de partículas blancas que, gracias a una carga electrostática, vuelan en el aire como una tormenta artificial y se adhieren a las agujas, creando el efecto de nieve fresca. Este proceso es hipnótico. Los árboles entran verdes y salen cubiertos por una nevada perfecta, sin grumos, sin manchas, como si acabaran de salir de una cabaña canadiense en pleno invierno. Mientras algunos reciben nieve, otros pasan por estaciones de luces. Aquí se instalan cables LED ocultos entre las ramas, diseñados para que el árbol se ilumine uniformemente sin que se vean los cables. Algunos modelos tienen microcontroladores que permiten modos de luz, parpadeo, onda cálida, destello, cambio de color, secuencias programadas y patrones sincronizados. Para finalizar, los árboles se pliegan cuidadosamente, se comprimen con bandas especiales, se meten en cajas diseñadas para que ocupen lo mínimo posible y puedan viajar por todo el mundo. Cada caja es etiquetada, paletizada, envuelta en plástico industrial y enviada a barcos, aviones o tráilers que los distribuirán a centros comerciales, tiendas en línea, supermercados y casas. Cuando los árboles navideños artificiales salen de la línea de empaquetado, podría parecer que el proceso termina ahí, pero en realidad lo que viene después es una operación logística tan enorme e impresionante como su fabricación, una cadena organizada al milímetro que mueve millones de unidades por todo el planeta en cuestión de semanas, siguiendo rutas que parecen mapas de invasiones navideñas desplegadas en silencio desde Asia, Europa o América hacia los centros comerciales de todo el mundo. Miles de palets llenos de árboles son cargados en contenedores de acero que viajan por tren, carretera o barco, cada contenedor lleno hasta el último centímetro con cajas apretadas que contienen árboles comprimidos, doblados y sujetados para que ocupen la menor cantidad de espacio posible, porque la eficiencia aquí lo es todo. Cuantos más árboles entren en un contenedor, más barata es la distribución y más rentable es la temporada. Los barcos cargueros viajan a través del océano transportando lo que podríamos llamar la Navidad industrial, una Navidad que no crece en bosques, sino en gigantescas líneas de producción sincronizadas para generar millones de unidades iguales, sin variación, sin errores, sin improvisaciones. Y mientras estos barcos cruzan mares, en los almacenes de destino ya los están esperando. Grandes centros logísticos reciben los contenedores, los abren, clasifican las cajas según tamaño, modelo, color, tipo de nieve, tipo de luces, número de secciones del tronco y destino comercial. Es un ballet logístico donde robots móviles o montacargas humanos trasladan los palets a zonas de distribución. Luego los pedidos se dividen, unos van a tiendas físicas, otros a marketplaces digitales, otros a zonas de exportación regional, y todo se mueve con una precisión que recuerda más a un aeropuerto internacional que a un almacén navideño. Pero lo más sorprendente viene después. Cada caja que llega a una tienda no contiene un árbol, contiene una idea, la idea de un pino perfecto, siempre verde, siempre intacto, siempre listo para ser armado en cuestión de minutos, un producto diseñado para durar años sin perder forma, sin desprender hojas, sin atraer insectos, sin secarse y sin necesitar agua. Esa es la esencia del árbol artificial, una versión eterna de algo natural que normalmente muere en semanas. Cuando alguien compra uno, lo lleva a casa, lo abre, lo saca de la caja aplastado, comprimido como si fuera un acordeón verde, un cuerpo dormido esperando despertar. Lo extiende, lo arma, lo acomoda, lo esponja, y sin saberlo repite parte del mismo proceso manual que hicieron miles de trabajadores en la fábrica: abrir ramas, corregir ángulos, expandir volumen, cubrir huecos, encontrar simetría. Así, el árbol termina de nacer no en la fábrica, sino en la sala de cada familia. La historia de los árboles navideños artificiales no termina en la fábrica. Su producción es tan enorme que se convirtió en una industria mundial que trabaja sin descanso, porque aunque en diciembre la temporada termina, las máquinas no se detienen y las fábricas empiezan de inmediato a diseñar nuevos colores, nuevas texturas, nuevas ramas y nuevas luces que marcarán la moda del próximo invierno. Las líneas de extrusión se ajustan, las cortadoras cambian de patrones y los ingenieros buscan tonos más realistas, verdes fríos, verdes oscuros, ramas con efecto nórdico, puntas que parecen escarcha y estructuras internas que se ensamblan más rápido y duran más años.
Al mismo tiempo, la tecnología avanza con árboles que ya traen luces integradas, LEDs que cambian de color desde una app, sensores que sincronizan efectos y sistemas que hacen que un árbol artificial se convierta en un espectáculo de iluminación para cualquier sala. Aún así, la esencia no cambia. Todo inicia con plástico derretido, cortado, enrollado y transformado en un símbolo que millones reconocen como parte de la Navidad. Algunas fábricas producen más de 100.000 árboles al día y distribuyen a más de 80 países en una sola temporada. El centro de esta industria es Yiwu, en China, donde se fabrican más del 60% de todos los árboles artificiales del planeta, un lugar que produce Navidad a escala industrial y abastece al mundo entero. Pero hay un detalle que ninguna máquina ha logrado reemplazar. Para que un árbol luzca perfecto, siempre necesita manos humanas que abran sus ramas, les den forma y las acomoden una por una, porque la Navidad artificial, por gigantesca que sea, todavía depende del toque humano. Cuando diciembre termina y las familias guardan su árbol, en las fábricas ya se está produciendo el siguiente, repitiendo un ciclo donde plástico, metal y luces terminan convertidos en un objeto que llena de significado las salas de millones de hogares. Hay algo que muchos comen sin pensarlo dos veces, especialmente en Navidad o Acción de Gracias, pero casi nadie conoce la magnitud real que se esconde detrás de ese plato. El pavo no es solo una carne popular. Es una industria gigantesca que mueve millones, involucra tecnología avanzada, instalaciones del tamaño de un estadio y procesos tan precisos que incluso un error mínimo puede arruinar toda una producción. Y aunque cada año más de 5 millones de toneladas de carne de pavo llegan a los hogares del mundo, muy pocas personas entienden el viaje completo que hace este animal desde el huevo hasta tu mesa. Hoy vas a descubrirlo todo. Desde el inicio, cuando apenas es un huevo en una granja, hasta ese momento final en el que aparece empaquetado en el supermercado como si fuera lo más normal del mundo. Lo que vas a ver hoy es el detrás de cámaras de una de las cadenas de producción más sorprendentes del sector alimentario. Todo comienza muy lejos de los pasillos refrigerados donde los pavos esperan a ser comprados. El verdadero inicio está en las granjas reproductoras, lugares silenciosos, organizados y extremadamente controlados donde cientos de hembras viven exclusivamente para producir huevos fértiles. El detalle que la mayoría desconoce es que, en esta especie, los machos crecen tanto que intentar un apareamiento natural sería riesgoso para la hembra. Por eso, en la mayoría de los casos, todo se hace mediante inseminación artificial. Es más seguro, más efectivo y garantiza una fertilidad altísima. Las hembras ponen miles de huevos todos los días y cada uno de ellos se considera una pieza valiosa de producción. En cuanto el huevo toca el nido, no pasa mucho tiempo allí. Rueda suavemente hacia adelante por una cinta transportadora que lo lleva a la sala de recolección. Esta parte es casi hipnótica, miles de huevos moviéndose como si fueran pequeñas cápsulas blancas siguiendo una coreografía perfecta. Y aquí viene una de las primeras sorpresas del proceso. No todos los huevos sirven. Se separan los fértiles de los no fértiles usando luz y sensores. Solo los que tienen un embrión en desarrollo pasan al siguiente paso. Cada huevo fértil se coloca cuidadosamente con la punta hacia abajo, algo que parece simple, pero es esencial para el desarrollo del polluelo. Así la cámara de aire queda arriba y el pequeño puede orientarse correctamente al nacer. Luego viene la primera pausa en el viaje. Los huevos pasan a un refrigerador donde la temperatura se mantiene exactamente en 20 grados centígrados. Ni más, ni menos. Esa temperatura es perfecta para detener el desarrollo sin dañarlo. Aquí pueden esperar hasta que llegue el camión que los llevará a la planta de incubación. Este proceso de recolección y traslado ocurre todos los días, casi sin descanso. A los 3 o 4 días de haber sido puestos, los huevos fertilizados salen de la granja rumbo a un lugar que parece salido de una película futurista. Esta es la parte que casi nadie imagina, las megaincubadoras. Una de las más grandes del mundo está en Wilmar Hatchery, y es tan inmensa que podría compararse con una fábrica de autos. Aquí se incuban más de 200.000 huevos al día, y eso solo en 4 días por semana. Es decir, unos 860.000 huevos inician su desarrollo en una sola semana. Y si quieres una imagen más impactante, visualiza esto: 3,4 millones de huevos en proceso al mismo tiempo dentro de un edificio de 14.800 metros cuadrados. Literalmente, un mar de bandejas, maquinaria automática y controles digitales que buscan replicar lo que haría una madre pavó, pero a escala industrial. Las incubadoras funcionan como úteros gigantes. Cada bandeja debe girarse cada hora a 45 grados,
como lo haría una madre con su pico para mantener el embrión en movimiento y evitar que se pegue a un lado del cascarón. Todo está cronometrado y cada variación puede afectar seriamente el desarrollo. El embrión pasa por transformaciones rápidas. A los 15 días ya está formado, aunque aún depende de la yema para obtener grasas y proteínas clave. Y justo cuando el proceso está por llegar a su punto más delicado, los huevos son trasladados a otra zona conocida como las nacedoras. Las nacedoras son cuartos diseñados sin un solo error. Aquí se apagan los movimientos, se estabiliza la temperatura y se espera. En estas bandejas caben 168 huevos, pero no todos llegarán a nacer. Lo normal es que unos 150 lo logren, mientras que los demás quedan rezagados por desarrollo incompleto o pequeños defectos biológicos. Un detalle impresionante del proceso es que las máquinas utilizan un sistema de succión para mover los huevos. No hay manos humanas acomodando uno por uno, todo se hace con máquinas que trabajan más rápido y con más precisión que cualquier operario. Después de unas 6 horas en esta etapa final, comienza a escucharse un sonido suave, repetitivo y apenas perceptible, los primeros picotazos rompiendo la cáscara. Lo que sigue es una escena que mezcla ternura con una eficiencia sorprendente. Miles de pequeños pavitos saliendo del cascarón casi al mismo tiempo. En total, más de 70 millones de pollitos de pavón nacen al año solo en esta instalación. Pero aquí no termina su primer gran examen. Cada pavito pasa por un control de calidad exhaustivo. No se trata solo de ver quién está vivo, sino de evaluar si sus patas, su plumaje, su tamaño y su respiración son normales. Los que nacen con problemas graves no pueden continuar el proceso porque no llegarían a la etapa adulta. Es un filtro duro, pero crucial. Cuando pasan ese primer filtro, comienza la segunda fase de su vida, la cría. Aquí las cosas cambian por completo. Lo que antes era un cascarón ahora se convierte en un ser extremadamente frágil que depende totalmente del ambiente para sobrevivir. Los pavitos llegan a las granjas avícolas en cajas ventiladas. Desde el primer segundo, cada detalle importa. La temperatura debe mantenerse entre 32 y 35 grados centígrados. Un poco más frío y podrían enfermarse gravemente. Un poco más caliente y podrían deshidratarse rápido. Por eso los galpones están climatizados con calefactores de gas distribuidos en puntos estratégicos para que el calor fluya de forma pareja. Pero la temperatura no es lo único. La humedad es otro enemigo silencioso. Si el aire está demasiado húmedo, los pavitos tienden a desarrollar problemas respiratorios muy fácilmente. Por eso se usan ventiladores y extractores que mantienen el ambiente siempre fresco, filtrado y en movimiento. Todo esto es vital porque los primeros días son decisivos. Se estima que más de un tercio de todas las pérdidas en la industria del pavo ocurren durante esta etapa. Son días en los que el más mínimo descuido puede comprometer la supervivencia de cientos o miles de crías. En estas primeras semanas, los pavitos aprenden a comer y beber. Su alimento inicial es un pienso especial que contiene niveles extremadamente altos de proteínas, vitaminas y minerales. Este pienso está diseñado específicamente para construir huesos fuertes, músculos y plumas. Todo está calculado para que el crecimiento sea rápido pero saludable. Los bebederos se colocan al nivel más bajo posible, casi a la altura del suelo, para que las crías los encuentren con facilidad. Y el piso del galpón está cubierto por una cama de virutas de madera. Puede parecer algo simple, pero cumple 4 funciones críticas: da comodidad, aísla del frío, absorbe humedad y previene la formación de hongos. Una cama húmeda es un desastre, aumenta infecciones, atrae bacterias y puede matar a las crías. A medida que los pavos crecen, el alimento también cambia. Pasan del pienso de iniciación al pienso de decrecimiento, que contiene más energía y nutrientes adaptados a su crecimiento acelerado. Luego llega la etapa de engorde. Aquí los pavos ya no se ven frágiles. Son aves grandes, fuertes y en pleno desarrollo muscular. Su dieta ahora tiene un equilibrio exacto entre proteínas, carbohidratos y grasas. Nada es al azar. Todo está diseñado para obtener carne más jugosa y con mejor textura. Para lograr que un pavo suba 1 kilo de peso, necesita consumir unos 2,5 kilos de alimento. Las hembras alcanzan el peso ideal entre las 15 semanas, con un tamaño de entre 8 y 10 kilos. Los machos, mucho más grandes, tardan unas 20 semanas y pueden superar los 15 kilos sin problema. Y cuando finalmente alcanzan el tamaño adecuado, llega el momento que muchos desconocen: el traslado a la planta de procesamiento. Esto no se hace a cualquier hora. Las aves siempre se recolectan por la noche,
cuando la temperatura es baja y el estrés es menor. Un pavo estresado no solo sufre, sino que su carne cambia. La adrenalina y el calor pueden alterar su calidad, su textura y su vida útil. Por eso los operarios trabajan con rapidez, cuidado y silencio. Cada ave es capturada y colocada con suavidad en jaulas ventiladas dentro de los camiones. Uno por uno, sin gritos, sin luces fuertes, sin movimientos bruscos. Y cuando los pavos llegan a la planta de procesamiento, todo cambia por completo. Lo que ocurre a partir de ese momento es aún más sorprendente, complejo y meticuloso de lo que cualquiera imagina. Desde el aturdido humanitario hasta las máquinas automáticas de desplumado y los sistemas de enfriamiento diseñados para conservar la carne en su punto perfecto, la cadena de producción entra en una fase totalmente distinta, donde cada segundo cuenta y cada movimiento está calculado. Cuando los pavos llegan a la planta de procesamiento, todo entra en una fase completamente nueva. Los camiones avanzan hacia la zona de recepción, donde la iluminación tenue mantiene a las aves tranquilas después del traslado nocturno. Los operarios mueven cada jaula con cuidado, sin ruidos fuertes ni movimientos bruscos, creando un ambiente sorprendentemente silencioso para tratarse de una instalación tan grande. Las aves se colocan en ganchos metálicos que permiten que la línea de producción avance sin interrupciones. Este sistema reduce el contacto humano y evita golpes o estrés innecesario. El siguiente paso es el aturdido, un método diseñado para dejar al pavo inconsciente en segundos y evitar cualquier sufrimiento. Esto también mejora la calidad de la carne, ya que el estrés puede cambiar su textura y color. Después del aturdido, la línea avanza hacia el escaldado. Los pavos se sumergen en tanques de agua a unos 60 grados centígrados, la temperatura exacta para aflojar las plumas sin dañar la piel. De ahí pasan a máquinas de desplumado llenas de rodillos con dedos de goma que giran rápidamente y arrancan las plumas en cuestión de segundos. Aunque el proceso es muy preciso, operarios inspeccionan cada cuerpo manualmente para retirar cualquier pluma suelta. Luego llega el eviscerado, una fase que requiere una precisión extraordinaria. Las máquinas abren la cavidad del ave y extraen los órganos sin romperlos. Los órganos comestibles se separan, mientras que el resto se descarta o se usa para otros productos. Una vez limpio, el cuerpo se lava con chorros de agua fría para eliminar cualquier residuo. El enfriamiento es uno de los pasos más importantes. Los pavos deben bajar su temperatura interna por debajo de los 4 grados centígrados lo antes posible. Esto se logra mediante tanques de agua fría o túneles de aire helado. El objetivo es mantener la carne segura, firme y fresca. Una vez fríos, los cuerpos pasan por una etapa de clasificación donde se organizan por peso, tamaño y destino final. Los pavos enteros se empacan en bolsas especiales y se sellan al vacío para conservar su frescura. Otros se envían al área de despiece, donde se obtienen pechugas, muslos y cortes que terminarán en bandejas o en productos derivados como fiambres y embutidos. Cada empaque pasa por máquinas que revisan el peso, el sellado y la etiqueta, garantizando trazabilidad completa desde la granja hasta la tienda. Ya listos, los productos entran a cámaras de refrigeración gigantes antes de viajar en camiones refrigerados a supermercados y restaurantes. Así, cuando una persona toma un pavo del estante, no ve todo lo que ocurrió antes: las semanas de incubación, el crecimiento controlado, la alimentación precisa, las máquinas gigantes, la logística y el trabajo coordinado de miles de personas. Detrás de un solo pavo hay una cadena industrial inmensa, diseñada para que ese producto llegue seguro, fresco y con la calidad exacta que millones esperan cada año. Una cadena que empieza con un pequeño huevo y termina en una cena que une a familias enteras durante las fiestas. Cada diciembre repetimos exactamente el mismo ritual sin cuestionarlo. Abrimos la caja donde guardamos las luces navideñas, las desenredamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo enredado que se alimenta de paciencia, las extendemos sobre el piso esperando que recuperen su forma y, finalmente, las conectamos al enchufe con la esperanza de ver ese brillo cálido, suave y acogedor que anuncia el inicio de la temporada, pero de pronto, como si el universo decidiera recordarnos que nada. En la vida es tan sencillo como debería serlo: un tramo completo no prende, otro parpadea como si estuviera poseído por un espíritu navideño con mala actitud, y una sección entera muere sin explicación mientras tú observas los cables con frustración absoluta, preguntándote por qué demonios esto te vuelve a pasar si las luces eran nuevas o estaban bien guardadas. Lo más curioso es que todos lo aceptamos como normal. Nadie se sorprende de verdad. Nadie cuestiona a fondo por qué ocurre. Nadie se detiene a pensar que quizá el problema no está en la forma en que las guardaste o en que tu casa tiene mala instalación eléctrica, sino en algo mucho más profundo y silencioso. Hemos sido condicionados a creer que las luces navideñas fallan porque así son, como si estuvieran destinadas a morir cada año sin remedio,
como si la tradición navideña también incluyera pelear con cables rotos, bombillas cansadas y un misterio eléctrico que siempre ataca cuando más necesitas que todo funcione bien. Pero la verdad es que nada de esto es casualidad. Y mucho menos culpa tuya. Tus luces navideñas fallan porque fueron diseñadas para fallar. Y no en un sentido de conspiración maligna donde alguien decide arruinar tu Navidad, sino en un sentido económico, técnico y estratégico donde la fragilidad forma parte de su ADN, donde el desgaste rápido es un mecanismo normal del producto, donde la corta duración no es un defecto sino un objetivo. Las luces navideñas no están hechas con los estándares de un electrodoméstico. No tienen la ingeniería de un foco serio. No tienen la tolerancia térmica de una lámpara profesional. No tienen la durabilidad de una tira LED destinada a ambientes exigentes. Son un producto emocional, estacional, barato y altamente reemplazable. Están diseñadas para venderse en masa, para ser producidas en grandes cantidades y para sobrevivir solo lo necesario para que no reclames una devolución, pero tampoco lo suficiente para que duren años sin necesidad de comprar unas nuevas. Su vida útil real, aunque nadie lo diga, está pensada para 1 o 2 temporadas. Nada más. La primera razón oculta de esta fragilidad está escondida en su estructura eléctrica más básica, el circuito en serie. La mayoría de las luces navideñas funcionan como una cadena donde cada LED depende del siguiente. La corriente pasa de uno a otro, como si fueran fichas de dominó alineadas. Si una sola ficha se cae, todas las demás detrás de ella también caen. En el mundo eléctrico ocurre lo mismo. Si una sola pieza pierde contacto, si una se quema, si una se afloja apenas unos milímetros o si un punto de la cadena sufre un daño microscópico, toda la línea completa se apaga sin que tengas forma de saber exactamente dónde falló. Lo más sorprendente es que este sistema no es un error, no es negligencia ni improvisación. Es simplemente la forma más barata, rápida y eficiente de fabricar millones de tiras en poco tiempo. La industria elige este diseño porque permite hacer tiras largas, brillantes y muy económicas, pero el precio que paga el consumidor es enorme. Cualquier alteración, por mínima que sea, puede interrumpir toda la cadena, como si un organismo completo colapsará porque una sola célula falló. Imagínalo así, tus luces no fallan por el total, fallan por una sola pieza. Y en un circuito en serie, una sola pieza basta para matar todo lo demás. El segundo enemigo oculto está en el material del cable. Hace años se usaba cobre casi puro, grueso, resistente y capaz de soportar ciclos térmicos prolongados. Hoy, para reducir costos, la mayoría de las luces navideñas utiliza aleaciones baratas con muy poco cobre real. Esto significa que la electricidad fluye peor, el cable se calienta más rápido, se oxida mucho antes y sufre microfracturas internas cada vez que se enciende y se apaga. Cada ciclo de encendido calienta el metal. Cada ciclo de apagado lo enfría. Cada expansión y contracción lo debilita. Y ese proceso, repetido cientos de veces durante diciembre, desgasta el cable desde adentro hasta que un día deja de conducir la corriente, incluso si por fuera parece nuevo. Esto explica por qué muchas luces fallan después de un año guardadas. El daño ya estaba allí desde antes, pero nadie lo notó. A todo esto súmale una realidad brutal, la tortura física que sufren nuestras luces cada año. Las enrollamos sin cuidado. Las jalamos desde el extremo. Las doblamos en ángulos imposibles. Las empujamos a cajas apretadas llenas de otros adornos pesados. Las dejamos olvidadas en lugares húmedos, calientes o polvorientos. Las guardamos en verano donde el plástico se endurece. Las guardamos en invierno donde se contrae. Y luego pretendemos que vuelvan a trabajar como si fueran nuevas. Ningún producto eléctrico moderno vive un ciclo de desgaste tan abusivo, tan violento y tan descuidado como las luces navideñas. Y obviamente lo resienten. El plástico barato que recubre los cables se reseca y se agrieta. Los conectores se aflojan. Pequeñas fisuras permiten que entre humedad. Los LED se desgastan, incluso sin encenderse, por cambios de temperatura y tensión interna. Y luego están los LED, que en teoría deberían durar décadas si se usaran bajo condiciones apropiadas. Pero en las luces navideñas duran apenas 2 o 3 temporadas porque la industria los obliga a trabajar al límite. Los hace brillar más de lo que deberían. Los alimenta con la corriente mínima necesaria para producir la máxima intensidad. Les reduce los materiales internos. Les pone disipadores más pequeños. Les exige más luz con menos consumo. Más brillo significa más corriente. Más corriente significa más calor. Más calor significa más desgaste. Y más desgaste significa que su vida útil se reduce brutalmente. Los LED navideños no mueren porque sean malos. Mueren porque están sobreexplotados. Y como si fuera poco, cada LED lleva una resistencia interna que regula cuánta energía recibe.
Pero esas resistencias están calibradas tan al límite que un simple pico de voltaje en tu casa, algo tan común como encender un microondas o un refrigerador, puede deteriorarlas poco a poco. Cuando una resistencia comienza a fallar, ya no controla la corriente correctamente, el LED se calienta más de lo que debería, parpadea, pierde intensidad y eventualmente colapsa por completo, causando un apagón total en toda la cadena. Todo esto no pasa por mala suerte. Pasa porque así fue diseñado. Cada fallo, cada chispa, cada tramo muerto, cada LED apagado es consecuencia directa de materiales baratos, diseño frágil, ingeniería mínima y una estrategia industrial que se basa en algo muy simple: si tus luces fallan, comprarás otras nuevas. Y si esto te parece sorprendente, prepárate, porque lo que viene a continuación revela toda la lógica económica que decide el destino de tus luces incluso antes de que salgan de la tienda. La industria de las luces navideñas opera bajo una lógica tan simple como brutal: fabricar un producto que se vea brillante, atractivo y moderno por fuera, pero que por dentro esté construido con los límites justos y calculados para fallar después de un tiempo predecible, porque un artículo que dura demasiado no genera ventas, mientras que uno que brilla solo lo necesario se convierte en una máquina anual de consumo que millones de personas repiten sin darse cuenta, atrapados en un ciclo donde la fragilidad no es un defecto sino una estrategia pensada para que regreses por más cada temporada. Lo más sorprendente es que la tecnología para hacer luces prácticamente eternas existe desde hace décadas, pero nunca se usa porque no sirve el negocio. Es más rentable fabricar cables delgados, resistencias mínimas, LEDs sobreexigidos y soldaduras frágiles que soporten apenas un par de inviernos, porque con eso la industria asegura que incluso el mejor consumidor, ese que cuida todo con cariño, tarde o temprano termina enfrentándose al mismo destino: una tira que deja de prender sin aviso y que, en lugar de repararse, se reemplaza sin cuestionarlo. Cada tramo que parpadea o se apaga no es un misterio, es la consecuencia directa de cientos de pequeños factores acumulados: una microfractura que creció con el calor, una resistencia que perdió tolerancia por un pico de voltaje, un LED que se calentó más de lo previsto por un diseño económico, un punto donde entró humedad durante el almacenamiento, un cable que se contrajo en invierno hasta romper su continuidad, una soldadura minúscula que se agrietó con el tiempo sin mostrarlo en la superficie. Y lo más irónico es que muchas luces no mueren mientras las usas, sino mientras están guardadas durante meses, porque el plástico se endurece, el metal se oxida, las uniones internas se deterioran, el cable pierde elasticidad y la humedad hace su trabajo silencioso, provocando que cuando las vuelves a conectar, la falla que nació meses atrás finalmente se manifieste de golpe, haciendo parecer que se rompieron sin razón cuando en realidad llevaban meses deteriorándose por dentro. A esta fragilidad programada se suma el elemento emocional que la industria ha perfeccionado. Cada año aparecen nuevos tonos, nuevas animaciones, nuevos efectos inteligentes, nuevas temperaturas de luz y nuevas tecnologías que, aunque no aportan una mejora real en durabilidad, sí logran que tus luces del año pasado se vean viejas, aburridas o superadas, empujándote a pensar que necesitas cambiarlas no porque fallaron, sino porque ya no se ven suficientemente actuales para el estándar visual que la misma industria impone cada Navidad. Y así, sin que lo notes, tus luces se vuelven obsoletas por dos frentes: obsoletas técnicamente porque fallan cuando su diseño lo decide, y obsoletas emocionalmente porque cada nueva colección hace que las anteriores luzcan anticuadas, creando un sistema perfecto donde no importa si funcionan o no. Tarde o temprano terminarás reemplazándolas porque fueron diseñadas para perder valor ante tus ojos incluso antes de fallar físicamente. La conclusión final es inevitable. Tus luces navideñas no fallan porque las cuidas mal, ni porque tu casa tiene mala instalación, ni porque el clima las dañó más de lo normal, sino porque están construidas para funcionar justo lo suficiente, romperse justo a tiempo, envejecer justo lo necesario y dejar de gustarte justo cuando la industria lo desea, convirtiéndolas en un producto desechable disfrazado de tradición que cada año te obliga a volver al mismo punto: comprar nuevas luces sin cuestionar por qué las anteriores ya no sirven. La verdad es simple: tus luces no están mal hechas, están hechas exactamente como deben estar para que vuelvas a comprarlas, y esa es la parte del juego que nunca te dicen, pero que siempre has vivido sin darte cuenta. Hay productos que marcan generaciones enteras y se vuelven parte de las tradiciones sin que nadie tenga que explicarlo. No son simplemente alimentos, son símbolos. Objetos que huelen a familia, a invierno, a Navidad, a historias contadas alrededor de una mesa. Y cuando hablamos de México, pocos sabores han logrado esa conexión casi emocional como el del chocolate abuelita. Pero detrás de su sabor cálido hay una operación gigantesca que muy pocos han visto con sus propios ojos. Una maquinaria industrial que no se detiene, un ejército de trabajadores, ingenieros,
agricultores y científicos que transforman granos crudos en una bebida que millones conocen. Y mientras recorremos esta historia, te vas a dar cuenta de que lo que parece simple es en realidad una cadena de decisiones milimétricas que impactan desde el campo húmedo del cacao hasta el momento exacto en el que tú sumerges la tableta en leche caliente esperando que se derrita. Pero vayamos al inicio, al sitio donde todo comienza, la selva. Porque antes de convertirse en ese bloque aromático, el chocolate es un fruto que nace en climas tan húmedos que el aire se siente pegajoso. En estados como Tabasco y Chiapas, el cacao crece bajo sombras densas, rodeado de mosquitos, hojas gigantes y un suelo tan fértil que parece respirar. Aquí los agricultores llevan generaciones enteras perfeccionando la técnica de cosecharlo. No es solo cortar mazorcas. Es saber cuándo el fruto está listo. Es medir su color con la mirada, sentir su firmeza, escuchar el sonido seco del machete golpeando la cáscara. Cada mazorca tiene decenas de granos, y cada grano será responsable de una parte del sabor final. Una pequeña imperfección en esta etapa puede viajar toda la cadena y arruinar algo que al consumidor le parecería invisible. Después viene un paso al que casi nadie presta atención, pero que define el alma del chocolate, la fermentación. Los granos recién extraídos son blancos, húmedos, sin aroma a chocolate. Los agricultores los colocan en cajas de madera donde bacterias naturales empiezan un proceso que transforma completamente su química. Su color cambia. Su acidez sube. Su olor se vuelve más profundo. Y aunque parece magia, es ciencia pura. La fermentación dura días, y en ese tiempo el cacao decide quién será y quién no será chocolate de alta calidad. En este punto, incluso rumores dentro de la industria aseguran que Nestlé tiene especificaciones secretas sobre el nivel exacto de acidez que buscan, porque ese matiz será importante en la fábrica. Sea cierto o no, la selección es estricta. Solo los granos con fermentación perfecta avanzan. Cuando finalmente se secan bajo el sol, los granos se empacan en enormes sacos de yute. Cada uno pesa decenas de kilos. Se cargan en camiones que avanzan por carreteras rurales, cruzan pueblos, atraviesan estados enteros y llegan a centros de acopio que funcionan como puntos de control. Aquí se revisan lotes completos para asegurarse de que el cacao no tenga hongos, exceso de humedad o daños internos. Y cuando pasa la inspección final, comienza el viaje a la enorme planta donde todo se transformará. Esa planta es un monstruo metálico que respira vapor, calor, ruido y precisión. Una megafábrica que funciona como si fuera un organismo vivo. La llegada del cacao es casi ceremonial. Las enormes puertas se abren y un mundo invisible para la mayoría se muestra. Montacargas moviendo sacos gigantes, sensores analizando muestras en segundos, cintas clasificadoras rugiendo mientras separan granos buenos de granos defectuosos. Aquí nada se deja al azar. Una computadora determina en tiempo real la humedad, el tamaño y el peso de miles de granos por minuto. Si un lote viene mal, se devuelve. Si viene perfecto, entra al corazón de la operación. Y ahí ocurre uno de los momentos más impactantes de todo el proceso, el tostado. Grandes cilindros metálicos giran lentamente mientras aire caliente entra a presión. Los granos crujen, revientan, liberan aceites naturales y un aroma que llena toda la fábrica. Es un olor tan poderoso que cualquier visitante nuevo queda sorprendido. Y aquí se define parte del sabor abuelita. El tostado no puede ser ni muy suave ni muy intenso. Debe estar en el punto exacto donde se activan los compuestos aromáticos del cacao sin llegar a quemarlo. Unos segundos extra y todo cambia. Por eso, los operadores tienen pantallas, gráficas, sensores térmicos y ciclos programados para mantener todo bajo control. Cuando termina el tostado, otro proceso impresionante comienza, la separación de cascarilla. Las máquinas lanzan los granos en una corriente de aire que separa lo liviano de lo pesado. La cascarilla vuela. La semilla tostada cae. Es un espectáculo eficiente, rápido y preciso. Lo que queda es puro cacao, listo para enfrentar el paso más brutal, la molienda. La molienda parece simple, pero es una de las etapas más intensas de toda la fábrica. Rodillos de acero gigantes aplastan los granos tostados con tal fuerza que estos liberan su manteca natural. Poco a poco, lo que era un conjunto de semillas duras se convierte en una pasta espesa, oscura y brillante que cae en flujos constantes. Es casi hipnótico. Esta pasta es el alma del chocolate. Pero aún no es chocolate, abuelita. Tan solo es cacao molido. Falta la esencia que todos reconocemos, azúcar, canela y la receta secreta que la marca ha protegido durante décadas. Aquí entramos a la parte más misteriosa de todo el proceso, la mezcla. La fábrica despliega tanques gigantes, tuberías gruesas, aspas metálicas moviéndose como hélices submarinas. Estos tanques mezclan cacao con azúcar y canela en proporciones que solo algunas personas conocen.
Nestlé jamás revela la fórmula exacta. Se sabe lo general, pero no lo preciso. Algunos trabajadores dicen que la canela tiene un nivel de molienda particular. Otros aseguran que el azúcar no es cualquier azúcar. Y muchos comentan que la mezcla tiene un punto de humedad exacto que define si la tableta se derrite correctamente cuando se calienta. No hay forma de confirmar nada, pero lo cierto es que la mezcla es un arte disfrazado de ciencia. Cuando todo está dentro de la mezcladora, una ola de calor suave mantiene la textura fluida. La pasta se vuelve más aromática, más dulce, más familiar. Este es el momento en que el chocolate nace, pero todavía falta el paso que convertirá la mezcla en algo uniforme, suave y estable: el refinado y el conchado. El refinado reduce partículas. El conchado suaviza la textura. Y lo impresionante es que algunas de estas máquinas trabajan durante horas sin parar. Aspas gigantes mueven la mezcla sin descanso, generando una fricción constante que elimina sabores amargos y redondea el aroma final. Es un proceso lento, pero necesario. Si alguna vez has pensado que abuelita tiene un sabor completamente suyo, este es el motivo. Y mientras la mezcla avanza por tuberías que parecen venas metálicas, se acerca un momento icónico que todos reconocemos aunque nunca lo hayamos visto con nuestros propios ojos: el moldeo de las ruedas. El moldeo del chocolate abuelita es una escena que sorprende incluso a quienes han trabajado años en la fábrica. Grandes tuberías liberan chorros perfectos de chocolate caliente que caen con precisión milimétrica sobre moldes metálicos circulares. Esas ruedas tan características, divididas en 8 bloques triangulares, comienzan como una superficie completamente líquida y brillante. Los moldes avanzan sobre una cinta de acero que no se detiene nunca, una cinta que recorre metros y metros mientras recibe decenas de kilos de mezcla cada minuto. Lo más impresionante es que el chocolate fluye como si tuviera vida propia, llenando cada cavidad sin derramarse ni un solo milímetro fuera del molde. Una vez llenos, las mesas vibran, pero no es un movimiento brusco. Es una vibración suave, casi imperceptible, pero necesaria para eliminar cualquier burbuja de aire que pueda quedar atrapada dentro. Una sola burbuja puede arruinar la estructura interna de una tableta completa. Por eso, los sensores monitorean cada vibración y ajustan la frecuencia en tiempo real. Es como ver a una orquesta donde cada instrumento es una máquina y cada movimiento es crítico para lograr la perfección. Cuando la mezcla está lista para endurecerse, los moldes entran en un túnel de enfriamiento. Estas cámaras frías recorren varios metros y tienen diferentes zonas térmicas. No se enfría el chocolate de golpe. Sería un desastre. El proceso está calibrado para que la solidificación sea gradual. Primero un descenso leve. Luego uno más fuerte. Después otro. En ese viaje el chocolate pasa de un líquido brillante a una rueda sólida, firme y perfectamente moldeada. Cuando salen del túnel, las ruedas ya tienen ese color marrón opaco tan característico, con bordes definidos y una textura que parece tallada a mano, aunque en realidad fue creada por máquinas que pueden repetir este paso miles de veces por hora. Y aquí llega uno de los momentos más subestimados: la inspección. Puede sonar aburrido, pero es una operación fascinante. Cámaras de alta velocidad toman fotografías de cada una de las ruedas. No exagero, cada una. Sistemas de visión artificial analizan la superficie buscando grietas, burbujas ocultas, residuos, manchas, bordes defectuosos o cualquier detalle que no coincida con el estándar. El software compara cada rueda con un patrón digital que representa la pieza perfecta. Si una tableta no coincide al 99.9%, se descarta inmediatamente. Las máquinas lo hacen tan rápido que el ojo humano sería incapaz de seguirlo. Y aún así, operadores observan todo, listos para intervenir si algo sale de los parámetros. Las ruedas aprobadas entran en uno de los procesos más reconocidos de toda la marca: el empaque. Aquí la fábrica cambia de ritmo. Se acelera. Se vuelve eléctrica. Bobinas gigantes de papel amarillo giran como turbinas, liberando cientos de metros de material por minuto. Ese papel no es común, resiste temperatura, humedad, manipulación y protege el sabor durante meses. La impresión del rostro de la abuelita debe ser perfecta. Ni manchas, ni sombras movidas, ni colores desbalanceados. La línea de empaque es una coreografía. Brazos robóticos toman las ruedas, las alinean, las envuelven, pliegan el papel, sellan los extremos y dejan todo listo para la segunda cinta que lleva el producto hacia las cajas. En minutos, cientos. En horas, miles. En un turno completo, una montaña de chocolate empaquetado. Y en temporada navideña, todo se dispara. Las líneas aumentan velocidad. Los pedidos se multiplican. Y la fábrica se convierte en una ciudad trabajando solo para que el país no se quede sin su chocolate favorito.
Las cajas avanzan hacia brazos mecánicos que las apilan en tarimas. Montacargas las mueven a zonas de almacenamiento temporal donde esperan a ser cargadas en tráilers. Aquí entra un capítulo crucial, la distribución. El chocolate abuelita llega a cada rincón del país. Tiendas enormes. Supermercados. Mercados pequeños. Tienditas de barrio. Comunidades donde la carretera casi no existe. Y aún así, el producto llega. Siempre. Durante diciembre, la logística se vuelve un reto gigantesco. La fábrica opera con una eficiencia casi militar para asegurarse de que ningún lugar se quede sin producto. Pero al final de todo, lo más sorprendente no es la magnitud de la operación. Lo sorprendente es lo humano. Porque cuando la tableta llega a tu casa, ya no piensas en nada de esto. Ni en el cacao, ni en los sensores, ni en los túneles de frío, ni en las bobinas de papel. Solo piensas en poner a calentar la leche. En romper la tableta. En ver cómo se derrite. En oler el chocolate burbujeando. En usar el molinillo. En la espuma espesa subiendo poco a poco. Y entonces entiendes por qué esta fábrica produce algo más que chocolate. Produce recuerdos. Una megafábrica llena de acero y máquinas implacables crea algo que la gente interpreta como un abrazo. Porque eso es el chocolate abuelita para millones de familias. Un ritual. Un símbolo. Una emoción. Lo industrial se vuelve íntimo. Lo técnico se vuelve emocional. Lo masivo se vuelve personal. Y mientras la planta sigue produciendo día y noche, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se mantiene vivo un producto con más de 80 años en un mundo que cambia tan rápido? La respuesta está aquí. La fábrica mejora, evoluciona, crece. Pero la esencia sigue intacta. El sabor que reconocemos. El aroma que recordamos. El ritual que repetimos cada invierno. Todo sigue ahí. Y quizá por eso, sin importar cuántas marcas nuevas aparezcan, cada diciembre millones regresan a la misma tableta amarilla. Porque no es solo chocolate. Es memoria. Es tradición. Es hogar. Las salchichas son uno de esos alimentos que parecen tan simples que nadie se detiene a pensar en ellas. Están en estadios, escuelas, restaurantes, asadores familiares y hasta en las loncheras de millones de personas. Parecen tan comunes que el mundo entero las come sin cuestionar absolutamente nada. Pero detrás de esa forma cilíndrica tan familiar se esconde uno de los procesos industriales más complejos, precisos y controlados de toda la industria alimentaria. Y lo más sorprendente es que, aunque todos las hemos probado, casi nadie sabe realmente qué contienen, ni cómo una mezcla de cortes, condimentos y procesos técnicos termina convertida en millones de unidades idénticas que viajan por todo el planeta. A nivel global, las cifras son absurdas. Solo en Estados Unidos se consumen más de 20.000 millones de hot dogs cada año, lo que significa que, si repartieras todas esas salchichas entre la población, cada persona estaría comiendo más de 70 unidades anualmente. En Alemania, donde existe una cultura profunda de embutidos, el consumo promedio supera los 25 kilos por habitante al año. Y en América Latina, desde México hasta Argentina, forman parte de desayunos, almuerzos rápidos, meriendas improvisadas y celebraciones familiares. La razón es simple, son económicas, prácticas y extremadamente fáciles de preparar. Pero ese mismo atractivo hace que pocos se detengan a pensar en todo lo que hay detrás de su fabricación. La historia de este alimento en el continente americano comenzó en el siglo XIX, cuando inmigrantes alemanes y austríacos llegaron a Estados Unidos con sus recetas tradicionales. Para muchos, la salchicha era una forma eficiente de aprovechar partes del cerdo que no podían venderse fácilmente, transformándolas en algo más sabroso, nutritivo y accesible. Con el tiempo, las recetas se adaptaron al gusto local, nacieron variantes como la Frankfurt, y, hacia finales de 1800, comenzaron a venderse no solo en carnicerías, sino en carritos callejeros acompañadas de pan. Así nació el hot dog moderno, un invento aparentemente simple que estalló en popularidad entre trabajadores, inmigrantes, familias y prácticamente cualquiera que buscara una comida rápida, barata y práctica. Con el paso de las décadas, la industrialización tomó este producto artesanal y lo convirtió en una máquina de producción masiva. Hoy, lo que antes se hacía en cocinas pequeñas, se fabrica en enormes complejos donde cada día se procesan toneladas de carne y salen miles de salchichas perfectamente uniformes. Pero para entender cómo algo tan cotidiano puede fabricarse con tanta precisión, hay que entrar al corazón de la fábrica, donde todo comienza con un ingrediente que determina absolutamente todo, la carne. Cuando la carne llega a la planta, lo hace en enormes bloques refrigerados o congelados. Aquí es donde se decide la calidad final del producto.
En las líneas de producción enfocadas en volumen masivo, se utilizan recortes de cerdo, res o pollo que incluyen grasa y partes secundarias. No se trata de desperdicios, sino de piezas que no tienen suficiente demanda como cortes individuales, pero que siguen siendo perfectamente aptas para consumo. Esta selección permite mantener un precio accesible sin comprometer la seguridad alimentaria. Por otro lado, para las líneas premium o gourmet, se utilizan cortes magros seleccionados con proporciones específicas de grasa para obtener un sabor más elegante y una textura más refinada. Cada empresa ajusta su mezcla dependiendo del público que quiere conquistar. Antes de que esa carne avance a cualquier otra etapa, es sometida a inspecciones rigurosas. Los supervisores revisan color, temperatura, olor y textura, asegurándose de que cumple con los estándares que exige la industria. La seguridad alimentaria es tan estricta que incluso una pequeña variación obliga a detener la línea completa. En pleno funcionamiento, estas plantas pueden procesar decenas de toneladas de carne al día, moviendo un volumen que sería impensable en cualquier otro tipo de cocina. Una vez aprobada la materia prima, comienza una etapa clave que define la textura final del producto, la molienda. La carne congelada se corta primero en trozos más pequeños para que los molinos puedan procesarla correctamente. Esto no es una simple picadora doméstica, son máquinas industriales gigantes equipadas con cuchillas afiladas y discos perforados capaces de triturar cientos de kilos en minutos. Dependiendo del tipo de salchicha que se desea producir, la molienda puede ser gruesa, dejando trocitos perceptibles en el producto final, o extremadamente fina, casi como una pasta suave. Este detalle, que parece menor, en realidad determina gran parte de la experiencia al morder la salchicha. En algunos casos, la carne pasa por una sola molienda. En otros, puede atravesar 2 o incluso 3 etapas hasta lograr la consistencia perfecta. La uniformidad es esencial para evitar burbujas, huecos o texturas irregulares en las salchichas terminadas. Todo debe mezclarse de manera uniforme, de modo que cada unidad que sale de la planta tenga la misma suavidad, el mismo sabor y la misma sensación en el paladar. Cuando la carne ya está molida, avanza hacia una de las etapas más importantes de toda la fabricación, la emulsión. Aquí, la carne deja de parecer carne y se transforma en una pasta homogénea que, más adelante, tomará la forma de la salchicha final. Esta parte del proceso es sorprendentemente técnica. La carne molida se coloca dentro de enormes mezcladoras industriales que comienzan a girar con fuerza. El primer ingrediente que se le añade es la sal. Y aunque parezca un simple condimento, en este caso cumple una función crucial. Extrae proteínas de la carne que actúan como un adhesivo natural, permitiendo que la grasa, la carne y los demás ingredientes se unan de manera uniforme. Para evitar que la fricción de las máquinas caliente la mezcla y derrita la grasa antes de tiempo, se incorpora agua helada. Mantener una temperatura baja es esencial para garantizar la estabilidad de la emulsión. Después de eso llegan las especias y condimentos, que varían según la receta: ajo, pimienta, nuez moscada, paprika, cebolla, hierbas y mezclas específicas desarrolladas por cada fábrica para distinguir sus productos del resto. También se añaden nitritos, que cumplen 2 funciones clave: inhibir bacterias peligrosas y dar a la salchicha su característico color rosado. En las versiones más económicas, la mezcla incluye almidones, proteínas vegetales y pequeños extensores que ayudan a aumentar el volumen sin elevar demasiado los costos. No son ingredientes peligrosos, simplemente permiten que la mezcla sea más estable y accesible al público. En las líneas premium, en cambio, estos ingredientes no se utilizan para mantener una textura más pura y un sabor más definido. Todo depende del tipo de producto que la fábrica esté fabricando. En cuestión de minutos, la mezcladora transforma lo que antes era carne molida en una pasta completamente suave, de color pálido y consistencia densa. Esta pasta es la base de todas las salchichas modernas, independientemente de la marca o país donde se produzcan. Es una mezcla diseñada para ser uniforme, versátil y fácil de moldear. Y justo cuando está en el punto perfecto, pasa a una etapa espectacular: el embutido. La máquina embutidora es una de las más impresionantes dentro de la fábrica. Su función es convertir esa pasta homogénea en largas cadenas de salchichas que avanzan a una velocidad que sorprende. Para eso utiliza tripas artificiales de colágeno o celulosa, que se colocan como una especie de tubo continuo que la máquina va rellenando. Estas tripas garantizan uniformidad, resistencia y facilidad de manejo. En líneas tradicionales o gourmet se utilizan tripas naturales, generalmente de origen animal, que aportan una textura y un snap distintivo cuando se muerden. A medida que la máquina llena la tripa,
se forman metros y metros de salchichas en cadena, todas perfectamente rellenas. Luego entran en acción sistemas automatizados que giran cada sección, dividiéndolas con precisión milimétrica según el tamaño necesario. Si van a venderse como hot dogs clásicos, se hacen más delgadas y largas. Si su destino son presentaciones familiares o salchichas estilo europeo, serán más cortas y más gruesas. La máquina decide todo con exactitud quirúrgica. Cuando las cadenas están listas, se cuelgan en grandes bastones metálicos para la siguiente etapa, la cocción, que es el corazón del sabor y la textura final. Aquí es donde cada unidad deja de ser simplemente una mezcla y se convierte en una salchicha completamente formada. Las salchichas entran a enormes hornos de vapor donde la temperatura se mantiene entre 70 y 80 grados Celsius. Dentro de estos hornos ocurre una transformación química importante. Las proteínas de la carne se coagulan, fijando la estructura interna, mientras la grasa se integra por completo, creando esa jugosidad característica. Todo esto debe hacerse con un control extremadamente preciso. Demasiado calor arruina la textura. Muy poco, y el producto no será seguro. En muchas fábricas, además de cocerse, las salchichas se someten a un proceso de ahumado controlado. Se utilizan maderas seleccionadas que liberan aromas suaves al quemarse lentamente. Esa mezcla de vapor y humo impregna la superficie de las salchichas, otorgándoles un color más dorado y un aroma reconocible que no se logra únicamente con cocción. Esta técnica, aunque pareciera antigua, sigue siendo uno de los secretos más apreciados para lograr perfiles de sabor diferenciados. Pero después de cocinarlas, el trabajo no termina. De hecho, un error en el siguiente paso podría arruinar todo el proceso. Apenas las salchichas salen del horno, comienza una fase que nadie ve pero que es vital para que no pierdan firmeza ni se deformen, el enfriado inmediato. En este punto siguen calientes por dentro y, si la temperatura no baja rápido, continúan cocinándose, lo que arruinaría textura, color y jugosidad. Para evitarlo, las fábricas utilizan duchas de agua fría, túneles helados o sistemas que rocían hielo triturado directamente sobre las cadenas. Todo está diseñado para detener de golpe la cocción y estabilizar el producto en cuestión de segundos. Cuando ya están firmes y listas, muchas de ellas pasan a un proceso que pocas personas conocen, el pelado de la tripa de celulosa. Unas máquinas sujetan la cadena, cortan la envoltura y la retiran sin dañar la superficie, dejando esa apariencia lisa y brillante típica de las salchichas empacadas. Las versiones hechas en tripas naturales no se pelan, se quedan tal cual porque esa capa forma parte de la textura que prefieren los consumidores más exigentes. Con su forma final definida, la siguiente parada es el área de empaque. Aquí la precisión es obsesiva. Las máquinas alinean cada salchicha cuidadosamente, eliminan aire innecesario y sellan los paquetes usando vacío o atmósferas modificadas. Esto mantiene el color, preserva el sabor y alarga la vida útil del producto. En cuestión de minutos, miles de paquetes salen totalmente listos para ser distribuidos. Cada uno lleva su fecha, lote, ingredientes, datos nutricionales y códigos de rastreo que permiten seguir el recorrido del producto desde la planta hasta el supermercado. Después de empacarse, viajan en camiones refrigerados que mantienen la temperatura ideal para que lleguen frescas a cualquier destino. Desde grandes cadenas de supermercados hasta puestos callejeros, escuelas, restaurantes y tiendas pequeñas, estas salchichas recorren ciudades enteras antes de terminar en una sartén, una parrilla o dentro de un pan. Lo sorprendente es pensar que todo comenzó con bloques de carne y terminó en un alimento uniforme, estable y reconocido en todo el mundo. Eso es parte del atractivo de las salchichas, su capacidad para adaptarse a cualquier cultura y mantener siempre el mismo sabor. Pueden ser económicas o gourmet, ahumadas o suaves, delgadas o gruesas, siempre hay una versión para cada gusto, cada país y cada tradición. Detrás de su simplicidad hay un proceso industrial gigantesco, lleno de controles, temperaturas precisas, mezclas calibradas y máquinas que trabajan con exactitud milimétrica. Lo que para la mayoría es solo un producto barato y práctico, para la fábrica es una coreografía técnica que debe ejecutarse sin errores para que cada unidad salga idéntica a la anterior. Así que la próxima vez que prepares un hot dog o pongas unas salchichas en la plancha, recuerda todo lo que ocurrió antes de ese momento. Toneladas de carne procesadas, molidas, mezcladas, embutidas, cocinadas, enfriadas, peladas y empacadas con una precisión que parece imposible para la cantidad que se produce. Y si quieres continuar descubriendo cómo se fabrican otros productos que consumes a diario, encontrarás más videos como este en el canal. Suscríbete y seguimos explorando juntos el mundo oculto detrás de la industria alimentaria.